¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos comenzando ya nuestro programa del día de hoy, miércoles 18 de mayo, mitad de semana. Gracias por acompañarnos a esta hora en estos 30 minutos de noticias. Vamos de inmediato a nuestro resumen, los titulares que adelantan los temas que vamos a estar revisando en el día de hoy. Y vamos a comenzar con un tema bien interesante. Ayer, dos bancos de inversión norteamericanos de referencia, JP Morgan y Morgan Stanley, entregaron a sus clientes un informe analizando cómo quedó finalmente el borrador de la Constitución que han presentado desde la Convención Constitucional. Y bueno, con énfasis distintos, tienen miradas algo diferentes respecto a los impactos que esto podría generar. Por un lado, JP Morgan refuerza que se genera una institucionalidad más débil, fundamentalmente por los cambios en el sistema político, por la creación de esta Cámara de Diputados fortalecida y por otro lado también por cambios en torno al Banco Central. Mientras, Morgan Stanley plantea un escenario algo distinto. Dice que se han despejado los temores de las propuestas más radicales y que el texto final que quedó finalmente despeja esos temores iniciales que habían en materia minera, por ejemplo, o sobre derechos de agua. Vamos a estar profundizando en el análisis que hizo cada uno, cuáles fueron los puntos en los que enfatizaron en esta discusión que comienza a partir de ahora sobre la base ya del texto final entregado por la Convención. Por otro lado, vamos a estar profundizando también en un proyecto que se está discutiendo en el Congreso, bien importante, que propone borrar el registro de deudas en el sistema financiero nacional. Es una iniciativa que han impulsado parlamentarios del Partido Socialista, Daniel Manucheri y Daniel Melo entre ellos, y que busca generar un borrón finalmente del registro de la información asociada a esas deudas, no de la deuda en sí misma, por supuesto, no las termina. Sin embargo, ayer el Banco Central entregó sus aprehensiones respecto a este tema. Fue el consejero y vicepresidente del ente rector, Pablo García, quien entregó su punto de vista, el punto de vista del banco en particular, y dice que afectaría a las personas, a los oferentes de crédito y también a la CMF, abriendo un espacio de riesgo asociado a la eliminación de esta deuda por la falta de información fundamentalmente. Ya les contamos más detalles de esta discusión también acá en Agenda Económica. Vamos a estar revisando otro tema también. El Banco Central hoy día va a entregar los datos consolidados de crecimiento económico de nuestro país, de cómo varió el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año. Es un dato bien relevante porque de alguna manera va a ir orientando también las proyecciones que se puedan hacer en este año, en este 2022, en uno que sabemos que va a estar marcado por una fuerte desaceleración en comparación al año 2021. Lo que espera el mercado es una lectura en torno a 0,4% para la variación trimestral, 0,4% a la baja, una corrección en los datos del primer trimestre. Ya les contaremos más. A las 8:30 se entrega este dato por parte del Banco Central. Y en materia internacional, la inflación en el Reino Unido llegó a su nivel más alto en 40 años, desde los tiempos de Margaret Thatcher, que no se veían datos de inflación como los que vimos el día de hoy, informados oficialmente. 9% fue el registro de inflación para el mes de abril y como vemos es otra señal también de lo complejo que se ha transformado el escenario en materia de alza de precios a nivel global. Son noticias que vemos recurrentemente, lo vimos la semana pasada en Estados Unidos, donde también los datos siguen preocupando. Acá en Chile, por supuesto, también hemos sido testigos de eso. Y en el Reino Unido esta vez, donde hay preocupación por las capacidades que pueda tener el Banco Central del Reino Unido para poder avanzar en este tema sin que eso termine impactando finalmente en el crecimiento. Un desafío importante para las distintas potencias en el mundo. Ya estaremos revisando más en unos instantes. Bien, y por último cerramos nuestro resumen con los datos del mercado para el día de hoy, en una jornada en la que veremos cómo se comporta la Bolsa Nacional, que ayer tuvo un día excepcional. Vamos a revisar primero los números de Europa y de Asia para el inicio de la jornada. 0,42% la caída en el índice ponderado europeo, el Eurostoxx. En Londres hay una caída también algo menor de 0,28%, mientras que en el DAX alemán hay una caída de 0,25% después de un martes que había sido bastante positivo. Ciertos datos como el de inflación, por ejemplo, en el Reino Unido, más los informes también respecto al crecimiento en otros países como en España, son los que están generando algunas caídas y nerviosismo en las bolsas. El Hang Seng más temprano
tuvo una jornada al alza con 0,2%, avanzó poco el indicador de Hong Kong. Y como les decíamos ayer, la Bolsa de Comercio Local, la Bolsa de Santiago, tuvo un muy buen rendimiento en su indicador selectivo, subió más de 3,18%. El indicador que reúne las acciones más transadas en la Bolsa de Comercio logra superar así la barrera de los 5.000 puntos y llega a su mejor nivel desde el estallido social. Buena noticia, por cierto, la que muestra también cierta solidez en las transacciones que se están haciendo acá en el mercado local. Y eso tuvo como efecto también una caída en el precio del dólar, que llegó a 851 pesos el día de ayer. Bien, 8:07. Vamos a comenzar nuestra revisión profundizando en este tema bien interesante, porque ayer se generaron muchos comentarios sobre lo que va a ocurrir con la propuesta de nueva constitución que ha hecho el Pleno. Ahora que está el borrador definitivo y cuando se esperan pocos cambios en el contenido, en la sustancia de este texto, bueno, los bancos de inversión norteamericanos coincidentemente ayer emitieron un juicio respecto a lo que estaba en esta propuesta. Morgan Stanley y JP Morgan, dos bancos de referencia en materia de inversiones, entregaron sus propuestas, sus visiones más bien, respecto a lo que está planteado en este texto. Y en términos generales uno podría decir que hay dos miradas distintas. Por un lado, JP Morgan tiene una mirada más conservadora, quizás más de mayor duda respecto a lo que está planteando el texto, mientras que Morgan Stanley, a grosso modo, plantea algunos aspectos positivos de esta propuesta de 499 normas. Veamos el detalle. ¿Qué es lo que dice primero Morgan Stanley en este informe? Bueno, no es que esté aplaudiendo la nueva constitución, pero sí al menos ve algunos cambios positivos respecto a cómo se había dado la discusión en distintas comisiones. Dice que el texto probablemente con los cambios que propone generaría mayor presión fiscal y un nivel más alto de regulación sobre las empresas, especialmente en materia medioambiental. Pero dice, no vemos elementos disruptivos en la política macro de Chile en el largo plazo, plantean. Las posiciones más extremas fueron rechazadas en el Pleno, valora este informe emitido ayer a los clientes de este banco de inversión. En ese sentido, valora que se hayan despejado las incertidumbres para los inversionistas y destaca que será el Congreso y el Ejecutivo el que le va a dar un marco normativo para temas como minería, derechos de agua o derechos sociales. No hay cambios significativos para el Banco Central, mantiene su independencia, destaca Morgan Stanley. Vemos el rechazo como un hecho negativo, es lo que concluye en el último párrafo. Dicen que si las proyecciones de las encuestas que plantean un triunfo del rechazo son reales efectivamente el próximo 4 de septiembre, Chile se expone a nuevo malestar social en un contexto de alta inflación y de ajustes macroeconómicos. Eso es lo que plantea el Banco de Inversión respecto al texto. Veamos la contraparte, lo que ha dicho JP Morgan, que ha emitido también un análisis parecido a sus clientes, me refiero orientado a sus clientes. Otro banco de inversión que ha tenido, eso sí, más dudas, pues comenta en este documento que el borrador actual genera una institucionalidad más débil para el país, considerando el nuevo sistema político, la mayor cantidad de leyes sujetas a mayoría simple y una ley de expropiación que es más débil, dice el documento. Al respecto, la firma sostuvo que el mercado ya incorporó este posible deterioro y tiene una visión positiva, eso sí, sobre la bolsa chilena a futuro. Parte de lo que plantea entonces este documento de JP Morgan, dos visiones que agregan más insumos finalmente para la discusión y para entender cómo está viendo el resto del mundo el proceso constituyente. Bien, vamos a otro tema, el proyecto que busca un borrón de la información de los deudores en el sistema financiero ha sido tema de debate en el Congreso, se está discutiendo formalmente y ayer fue la oportunidad para que el Banco Central entregara su punto de vista con varios reparos respecto a los alcances que puede tener esta iniciativa, que lo que busca no es eliminar la deuda, sino eliminar los registros de deuda para de esa manera generar ciertas oportunidades nuevas a aquellos deudores que aparecen como morosos en el sistema. Y lo que ha dicho el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, quien asistió ayer a la discusión, es que este proyecto podría afectar a las personas, a los oferentes de crédito y a la CMF. La evolución del crédito, dice García, está en senda de recuperación después de los efectos y aplicar
una eliminación podría ir en una dirección opuesta a ese proceso de recuperación, es lo que ha dicho Pablo García. Dice que la información detallada de la cartera de créditos de los oferentes es decisiva para la supervisión efectiva por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, y como hay menos información disponible en el sistema después de un borrón de este tipo, bueno, eso podría encarecer, por ejemplo, los créditos y generar más dificultades para aquellos que lo ofrecen, y por ende también plantean desde el Banco Central para los clientes, para los hogares, en la medida en que podrían acceder a créditos que sean más caros, dado mayor incertidumbre respecto al riesgo. Este proyecto lo que plantea es una prohibición aplicable a los distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario o comercial, y de esa forma entonces se trata de generar un borrón que permita una nueva oportunidad, sobre todo a aquellos que están más con moras más altas en el sistema. 8:12, nos vamos a ir a otro tema, uno que va a generar harta preocupación en los próximos meses y tiene que ver con las cuentas de luz en nuestro país, que han ido al alza en las últimas licitaciones y que además podrían ir subiendo aún más en los próximos meses. Fundamentalmente en el mes de julio podría haber un alza de hasta un 40%, lo que estima el gobierno en algunos casos y en algunas zonas del país. Eso es lo que ha derivado en un proyecto presentado por el Ejecutivo para generar un fondo de estabilización de precios que evite que los consumidores finales terminen resintiendo el impacto de este aumento de precios en los costos de generación de energía. Belén Saldías, en la siguiente nota, nos va a contar más detalles. ¿Usted ha visto en su cuenta de luz que ha subido el monto que paga mes a mes? Bueno, desde que mentí ha subido. Nos subieron bastante. ¿Cuánto aproximadamente calcula? Nosotros estábamos pagando como 11.000 y tanto y ahora se lo subió como a 22. Yo pago 54 y pagaba 32. Es algo que la ciudadanía ha percibido, un aumento en el monto que mes a mes deben pagar en sus cuentas de energía eléctrica. Precisamente para evitar que siga este incremento y poder estabilizar los precios, el Ministerio de Energía envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Este contempla en el corto plazo un mecanismo transitorio de protección al cliente que por ley impedirá que aumenten las cuentas de electricidad para un 80% de los clientes residenciales y pequeños comercios. En específico, si el consumo es inferior a 250 kWh, el monto final en la boleta incluirá el precio estabilizado más el IPC. En cambio, si el consumo va de los 250 a los 500 kWh, será un precio estabilizado más el IPC más un 10% de alza. Y si es superior a 500 kWh, el monto corresponderá al precio estabilizado más el IPC más un 15% de alza. En la práctica, ¿qué significa esto? Si, por ejemplo, una persona que pagaba 30.000 pesos de electricidad, con estas alzas iba a llegar el precio a 36.000 o, por ejemplo, 42.000 pesos, ahora se va a quedar, ¿cierto?, en esos 30.000 y no van a llegar a esos 42.000 pesos. Solo va a tener un alza relacionada con el IPC. Y para el mediano y largo plazo, el proyecto crea un fondo de estabilización y emergencia energética que se acumulará hasta alcanzar el límite de $2.000 millones. ¿Cómo se financiará este fondo? Se va a generar un cargo a las grandes empresas, a la gran industria, que va a permitir que las familias, o sea, los que consumen hasta 200 kilowatts, no tengan alzas bruscas en sus tarifas, porque vamos a utilizar este fondo que ponen, ¿cierto?, las grandes empresas en beneficio de las familias. Pero no solo las grandes empresas, también los clientes regulados, es decir, las familias de mayor consumo y pequeño comercio, tendrán los siguientes cargos para aportar al fondo de estabilización. Dependiendo de la cantidad de kilowatts hora que utilicen mensualmente, se les sumará entre 0,82 y 2,5 pesos por kilowatts hora, solo quedando exentos quienes utilicen menos de 250 kilowatts hora. Una noticia que fue bien recibida por muchos consumidores. Lo encuentro genial si se puede aprobar eso. Está bien bueno eso también, pues, si para todos necesitamos ayuda. Así debería ser, porque el que consume más debe pagar más y el que consume menos, menos. Sin embargo, el proyecto generó opiniones divididas entre los parlamentarios, quienes serán los encargados de revisar y posteriormente aprobar o rechazarlo. En media no se merece que al final del día los proyectos que ingresa el gobierno tengan letras chicas. Lo que yo ingresaría sería que hubiese universalidad, primero,
acá basta con el que se va a implementar. Sabemos que es una urgencia para las familias y creemos que es un buen proyecto que hay que despacharlo de forma rápida para que en junio se puedan generar estos mecanismos de estabilización y no se disparen las cuentas en cerca de un 30 o un 40%. Por ahora todo queda en manos del Congreso Nacional, donde en primera instancia deberá ser revisado por la Comisión de Minería y Energía para posteriormente ser votado en sala. Bien, estamos de vuelta 8:19 acá en Agenda Económica y queremos analizar lo que está ocurriendo en los mercados, en particular acá en Chile, porque ayer la bolsa local, el IPSA, que es el índice selectivo de acciones, tuvo un repunte notable, más de 3%, que le permitió llegar a su mayor nivel desde el estallido social. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la bolsa local? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo también con el mercado bursátil? Es lo que vamos a analizar a continuación junto a Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Gracias por acompañarnos, Sergio. Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias por la invitación. Sergio, bueno, ayer vimos un salto bien fuerte de la bolsa local del IPSA, que sube hasta los 5.000 puntos, supera esta barrera y llega a su mayor nivel, como decíamos, desde fines de 2019. ¿Qué es lo que influyó en el salto de ayer, Sergio? Bueno, hay varios aspectos que están incidiendo en la bolsa nacional, que venía muy castigada precisamente desde el estallido social en adelante, mucha incertidumbre política. Las valorizaciones de las acciones, algunos ratios, algunas cosas que uno toma en cuenta para considerar cuál es el valor que tienen estas empresas, había disminuido mucho en el último tiempo. Y si nosotros nos comparamos los últimos 2 años con el mundo, Chile había sido una de las bolsas más castigadas. Y por ende, una leve mejora, una leve normalización de esta incertidumbre iba a impactar en una recuperación. Ya hemos visto en el último tiempo buenos resultados de las compañías chilenas, buenas utilidades, buenos repartos de dividendos y también quitando un poco la incertidumbre y sacando algunas conclusiones positivas de parte de bancos internacionales, bancos de inversión. También hay una mirada positiva respecto a lo que puede venir de cara al futuro, porque seamos sinceros, el gran temor de lo que venía en este proceso que hemos vivido en Chile era una nueva constitución y que pudiera tener cambios drásticos. Por lo tanto, el hecho de que ya no estemos en el peor escenario, ya eso pasa a ser algo positivo. Bueno, ese punto es interesante, Sergio. Lo comentábamos, de hecho, en el primer bloque, cómo bancos de inversión habían resaltado el que se hubiera despejado los escenarios más temidos, ¿no? De cambios muy radicales. Y en ese sentido, ayer Morgan Stanley lo descartaba, que ocurriera eso, efectivamente, ¿no? Que quedara plasmado en la Constitución esos cambios más fuertes o más de fondo. ¿Tú sientes que hoy día el mercado entonces está haciendo una lectura relativamente favorable al borrador? Yo creo que un aspecto es ese, que se quita del horizonte un escenario muy extremo, lo cual no significa que podamos estar mejor desde el punto de vista económico de cara al futuro. Claro. Todavía hay incertidumbre, o sea, eso hay que ser muy claro, porque muchas veces los mercados anticipan los escenarios más extremos. Siendo muy concreto, lo que ocurrió, por ejemplo, cuando sale Gabriel Boric como presidente de Chile, es que en ese momento el dólar vive un punto máximo, pero ahí comienza a mejorar el peso chileno, a caer el dólar, porque se despeja el peor de los escenarios a partir de los discursos, a partir de las señales. Sí. Entonces, hoy en día, el hecho de que los bancos de inversión digan que no es el peor escenario, no significa que estemos mejor, y también hoy día existe una alta probabilidad de que gane el rechazo, y por lo tanto eso también es algo que le puede dar una probabilidad favorable a que el mercado se desarrolle en unas condiciones que son conocidas y que por ende se siga desarrollando Chile de una manera en que a los mercados, a los analistas, a los bancos de inversión le pueda gustar ese futuro, despejando esa incertidumbre de cambios que sean muy radicales. Ajá. Ahora, todavía la incertidumbre sigue presente, ¿no? Y sigue viva en la medida en que queda un plebiscito por delante y que un escenario de un rechazo es muy distinto al escenario del apruebo. Totalmente. Ahora lo que yo creo que hay plena conciencia y yo creo que también es algo que se está contemplando, es que si bien puede ganar la opción rechazo, que eso es lo que están mostrando hoy día en las encuestas, eso no significa que vamos a volver a un punto de partida y va a quedar todo esto en nada.
lo más probable es que se contemple una nueva alternativa para llevar adelante un nuevo proceso de una nueva constitución. Entonces también hay que entender de que Chile realmente entró en un escenario diferente de cambios, que va a mantenerse esa incertidumbre, y por lo tanto, hasta que no quede esa carta magna ya firmada, definitiva, igual de todas formas va a seguir existiendo esa incertidumbre, y eso puede durar varios años. Ahora, es interesante lo que mencionabas también, Sergio, al comienzo, de los fundamentos y de las razones por las cuales las acciones de algunas empresas en particular o de ciertos sectores pueden estar subiendo. ¿Hay buenos fundamentos para la bolsa chilena entonces? Nuevamente, en algún minuto se contempló con algunos candidatos que estaban en la lista para ser posibles presidentes, de que algunas empresas llegaran a un punto de la casi expropiación. Servicios básicos y muchas empresas que vivieron un momento muy negativo por un escenario extremo. Ese escenario extremo ya va cambiando con el paso del tiempo. De hecho, con Gabriel Boric en la presidencia y posteriormente con Mario Marcel como ministro de Hacienda, eso empezó a cambiar y empezamos a ver una recuperación en la bolsa chilena. Todo esto también muy de la mano con que Chile está muy alejado del conflicto Ucrania-Rusia, y que toda la región latinoamericana se ha visto beneficiada en el último tiempo. Brasil ha repuntado y por ende ha impactado en otros mercados de la región. Entonces, ya venimos en un escenario más saludable, mejor, y el gran escollo para la bolsa chilena eran estos 5.000 puntos, que precisamente en el día de ayer se rompe. Vamos a ver si se ratifica en los próximos días, pero eso es una muy buena señal que muestra que hoy día hay más apetito por el riesgo que implica invertir en Chile, que hoy día hay más certezas, y que hoy día las empresas chilenas también están entregando buenas utilidades, y por lo tanto paga ese mayor riesgo que pueda significar invertir hoy día en Chile. Sergio, ¿y hubo algunos sectores en particular que repuntaran con más fuerza, no solo ayer, en los últimos días en este repunte? Sí, lo que hemos visto en los últimos meses es que empresas ligadas a las materias primas han tenido un muy buen repunte. Particularmente Sokimich ha volado literalmente, se ha visto muy beneficiado por todo lo que son las energías renovables y todo un boom que se ha visto a nivel internacional con las materias primas. También, por ejemplo, en el último tiempo CAP ha tenido un muy buen desempeño, y también hemos visto a una empresa como Vapores, que también se ha beneficiado por el aumento en los precios del comercio internacional. Ser una empresa naviera hoy día ha sido algo muy favorable para Vapores, y que por ende también ha impactado en el conjunto del mercado. Entonces, tenemos algunas empresas que han andado muy bien y que han arrastrado este carro, y después vienen algunas empresas de un segmento medio que estaban muy castigadas y se han visto beneficiadas. Algunas empresas de retail, algunas empresas bancarias han tenido también un buen desempeño en el último tiempo. Y todo eso arrastra al conjunto, porque también tenemos algunas empresas que siguen bastante castigadas y lejos de esa recuperación que ha visto el mercado como su conjunto. Sergio, y lo último, en los 30 segundos que nos quedan, ¿cuál podría ser la tendencia? ¿Cómo ven el escenario para las próximas semanas entonces para la bolsa ahora que rompió esta resistencia? Nosotros somos bien optimistas respecto al futuro de la bolsa local, precisamente por el castigo, no porque veamos un crecimiento enorme en las empresas chilenas de cara al futuro, sino que están tan castigadas que hoy día el riesgo que implica invertir en las acciones chilenas es bajo respecto al potencial que tienen. Eso por un lado. Ahora, en la región latinoamericana, Chile se puede estar viendo de manera favorable, quitando estas incertidumbres, pero de todas formas, Brasil, algunos bancos de inversión han hablado no en muy buenos términos respecto a Brasil, y eso nos puede terminar afectando por el hecho de que siempre Brasil es muy importante para la región, muy importante económicamente, muy importante respecto a los flujos que llegan. Entonces, somos optimistas, pero cautos de todas formas por el hecho de que estamos en una región que puede verse afectada, y también los mercados internacionales han estado bastante turbulentos en el último tiempo. Sí, claro, sobre todo algunos indicadores específicos, el Nasdaq en Estados Unidos han dado a los tumbos durante este año. Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. Gracias, abrazo. Buen día, chao. 8:28, cerramos Agenda Económica en minutos con Fresia Soltov, comenzamos Noticias Express.